Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos viéndonos, están compartiendo pantalla, todo en orden. Sí, todo en orden, profe. Buenas tardes. Perfecto, bueno, vamos a comenzar entonces. Antes de comenzar, ¿les comunicaron algo sobre mañana? Mañana es feriado, se trabaja porque yo no recibí ninguna comunicación todavía. ¿Tienen idea? Mañana es feriado, doctor. Bueno, perfecto. Yo le mandé a la doctora Galarza hace un rato un audio preguntando esa cuestión. Me imagino que sí, que era feriado, por lo menos acá en la UNE y en la UTN también es feriado, pero quería confirmarlo nada más. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Esta cuestión, recuerden, de la espondilolistesis, ya lo habíamos comentado, lo volvemos a retomar un poquito para entender mejor una imagen que ya la vamos a ver enseguida. Recuerden que espóndilo quería decir columna vertebral y listesis quiere decir desplazamiento, un corrimiento, digamos. Por lo tanto, la espondilolistesis será el desplazamiento de un cuerpo vertebral hacia adelante por un defecto en el arco neural. Puede ser hacia adelante, recuerden que habíamos visto una anterolistesis, alguna vértebra puede estar desplazada hacia atrás, vamos a hablar de una retrolistesis, o podemos hablar de una laterolistesis cuando se desplaza hacia alguno de los dos lados, hacia alguno de los dos laterales. Ya vamos a ver imágenes cuando veamos la parte de traumatismos también. El mecanismo por el que se va a producir esta espondilolistesis, generalmente un traumatismo con una fractura que va a ayudar lógicamente, pero fíjense que nos habla en el marco de una debilidad congénita primaria, es decir, un factor predisponente que lleva a esa listesis. ¿Dónde vamos a verificar en mayor medida, con mayor frecuencia? En ese sector crítico, ese sector clave. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de la columna? Que era a nivel de la región lumbosacra, más o menos entre L4, L5, L5, S1. Habíamos comentado que una gran cantidad de alteraciones, digamos, ya sean congénitas o adquiridas, se iban a dar en el marco o en la región que estábamos mencionando, en esa región lumbosacra. Puede llegar a ser asintomática o sintomática dependiendo de la causa que la produjo y de la magnitud del desplazamiento. Y en base a eso, perdón un segundito, fíjense esta imagen que les estoy mostrando. Esta reconstrucción, este esquema en realidad, donde nosotros estamos viendo L5 por acá, L4, L3, el sacro, y miren la alineación, o mejor dicho, la pérdida de alineación que se produce acá a nivel lumbosacro. El sector de la columna lumbar está presentando una listesis de L5 sobre S1. Cuando ustedes mencionan o presentan un proceso como este, hay que especificar hacia dónde fue la listesis y de qué sector sobre cuál otro sector. Esto nosotros lo podemos definir adecuadamente como una anterolistesis, piensen ustedes, de L5 sobre S1. Esto, por supuesto, en forma esquemática. Fíjense, esta es una radiografía real, digamos, está sectorizada, estamos localizando en la región lumbosacra, porque esta es la quinta lumbar, este es el sacro, y fíjense cómo está comprometido ese quinto espacio. Fíjense el refuerzo de la densidad a este nivel. Y esto que está apareciendo por acá, que acá también se está insinuando, que van a constituir lo que ya vamos a ver y los vamos a llamar osteofitos o picos del oro, que eso es característico de una patología inflamatoria que es degenerativa, que es la artrosis. Ya vamos a tener después una clase sobre artropatías específicamente, donde vamos a tratar las artropatías inflamatorias, que son las artritis,
y las artropatías degenerativas, que son las artrosis. Lógicamente, enfocados desde la mirada imagenológica, que es la que nosotros estamos teniendo. ¿Qué más podemos mencionar? Fíjense acá, volviendo con lo mismo, esta, digamos, evaluación de la alineación. Fíjense si seguimos este borde posterior de los cuerpos vertebrales. Nuevamente hablamos del E4, L5, y miren acá ese resalto que se produce en relación a la primera sacra. Miren esta otra, mucho más marcada. Acá nosotros tenemos el sacro, L5, L4, L3, etcétera, nos vamos hacia arriba, y podemos hablar de una anterolistesis de L4 sobre L5. Esta línea posterior de los cuerpos vertebrales se ve notoriamente interrumpida, como si hay un escalón, digamos, acá, en relación a la quinta lumbar. Fíjense que la quinta lumbar es como que está alineada con el sacro, por la causa que fuera. Obviamente, en estos procesos, acá yo también tengo para pensar que pudo haber sido algo traumático, porque fíjense el compromiso de los espacios. No sé qué le pudo pasar al disco. Una radiografía a mí no me muestra el disco. Sí me muestra el espacio. Y tanto el cuarto espacio como el quinto espacio están comprometidos. ¿Comprometidos en qué sentido? Fíjense cómo disminuyeron su apertura, su espacio, y tienen esta listesis o este desplazamiento. Es un paciente al que sí o sí, piensen ustedes, tenemos que someterlo a una resonancia magnética, porque difícilmente el disco intervertebral salga indemne de esta situación, ya sea el cuarto o sea el quinto disco. Además, piensen ustedes, podrá haber compresión del paquete vasculonervioso, en fin, todo por un proceso que o es en general degenerativo o es traumático. Los procesos degenerativos son más crónicos. Ustedes saben que ninguna degeneración se va a producir en forma aguda, de un día para otro, llevan su tiempo. En cambio, si la causa fuera traumática, esto sí puede producirse abruptamente dependiendo de cuál es el traumatismo que la puede llegar a producir. Fíjense ahora, vamos a ver acá, no, esto es resonancia, lo voy a dejar para hablar en resonancia porque quiero hacerles una introducción primero. Vamos ahora a esta cuestión. Estábamos hablando, dentro de lo que mencionábamos de las listesis y demás, los desplazamientos, o mejor dicho también las faltas de alineación, o las situaciones patológicas, por supuesto, de desalineación. Observen esto que yo les estoy mostrando acá. Discúlpenme, acabo de recibir un mensaje de la doctora Galarza de Carolina que me dice, sí, efectivamente, mañana no hay actividad porque es el Día del Estudiante. Así que ya está claro el tema, nos volveríamos a encontrar el lunes próximo. Volvemos a lo nuestro. Miren esto que yo les estoy mostrando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de desalineaciones? Habíamos hablado de una desalineación que la veíamos en el plano de frente. ¿Qué quiere decir en el plano de frente? Que la podemos detectar en una proyección radiográfica de frente. Y miren esto que está acá. Esto es un esquema, por supuesto, un dibujo, para entender después la imagen. Una columna, acá tenemos una columna, digamos, cervical aparentemente, sí, dorso, lumbo, sacra, normal. Acá nos dice una columna normal, vista desde el frente. ¿Se acuerdan cómo decíamos? Absolutamente recta. Ahora, miren esta otra. También es una imagen de frente. Pero miren la alineación. La columna cervical prácticamente en su lugar. Suele ser la que menos se compromete en este tipo de desviaciones. Pero miren la columna dorsal, si empezamos a transcurrirla visualmente, me hace esto, y miren después abajo el sector lumbar. Una desviación en el plano de frente a la que nosotros vamos a llamar escoliosis.
Las escoliosis son los desplazamientos laterales o laterales de la columna en el plano de frente. ¿Hacia dónde? Y bueno, vamos a tener que verificar o tener en cuenta el lado de la convexidad. Esto que está acá, este lado, es el lado de la convexidad. Este lado es el lado de la convexidad. Esto es la concavidad. Esto es la concavidad. Recuerden siempre tener en claro la diferencia entre lo cóncavo y lo convexo. Yo les suelo decir, tomemos como una mnemotecnia para acordarnos. La cuchara es cóncava, pero me refiero a la parte de la cuchara donde nosotros cargamos el contenido, la sopa o lo que fuera. Esa parte es cóncava. El dorso de la cuchara o el lomo de la cuchara es convexo, para no confundirnos, por favor, con eso de la convexidad o de la concavidad. Entonces, esta sería una escoliosis hacia el lado izquierdo del paciente, porque recuerden que siempre al paciente nosotros lo miramos de frente, obviamente. Va a ser una levoescoliosis o también llamada una siniestroescoliosis. Lo que se desvía hacia la izquierda se suele denominar siniestro. Lo que va hacia la derecha, como el caso de este sector lumbar, vamos a hablar de una dextroescoliosis. Va hacia la diestra. Este es un término que se trae de la religión católica, muy antiguo. Todo lo que tenía que ver con lo derecho, con la diestra, respondía a la divinidad, a Dios, está sentado a la derecha de Dios Padre. Todo lo que se refería a la izquierda era lo siniestro, era lo diabólico, lo relacionado con el diablo. Fíjense de dónde viene este término de dextro o siniestro escoliosis. Fíjense que ustedes me dirán, ¿y por qué una doble curva escoliótica? Fíjense que esto podríamos decir, como muchos autores lo mencionan, y me parece absolutamente respetable esa opinión, es una manera natural que tiene el ser humano de compensar una desviación escoliótica. Si yo tuviera solamente esta desviación, fíjense que el paciente estaría lateralizado, lo que, digamos, dificultaría su accionar diario. Entonces, estas son curvas escolióticas para compensar, digamos, o para aminorar las consecuencias de una desviación. Algunos hablan de una escoliosis como esta, y esta sería una escoliosis compensadora. Valga el término. Yo suelo pensar, les suelo decir que compensar una patología con otra patología, y no sé hasta qué punto vale ese término, pero bueno, llegado el caso lo podemos utilizar. También se suele conocer como escoliosis y contraescoliosis. Si yo lateralizo hacia un lado y en el otro sector hacia el lado opuesto, es como que trato de equilibrar la estática y la dinámica. ¿De acuerdo? Yo les aclaro algo. Esta es una imagen que está graficada como en el frente. Esto no es un perfil. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque les vuelvo a aclarar que cuando nosotros veíamos una columna vertebral normal en el perfil, no la debíamos ver recta. ¿Se acuerdan que tenía esas actitudes o movimientos, verdad? Muy bien. Fíjense esta otra imagen. Una radiografía de columna dorso-lumbar de frente. Y fíjense cómo podemos ver las desviaciones escolióticas. En el sector dorsal, una desviación escoliótica hacia la derecha. En el sector lumbar, una ligera desviación escoliótica hacia la izquierda. Fíjense acá la silueta cardíaca, por lo que yo sé que estoy mirando de frente, la cámara gástrica que está por acá también, y observen que en este caso, yo en una sola toma radiográfica estoy prácticamente visualizando toda la columna vertebral.
Me faltaría el sector sacro, sí, y el sector cervical, que lo puedo hacer. Esta práctica se va a llamar espinograma o espinografía. No lo hacemos habitualmente. Lo hacemos en situaciones como esta, cuando el traumatólogo, el ortopedista, quiere determinar exactamente qué grado de escoliosis tiene este paciente. Por eso ustedes van a ver que hay marcadas, fíjense, unas líneas, acá también líneas, ángulos, que el ortopedista o el traumatólogo las va a medir. En base al grado de escoliosis será la terapéutica o el tratamiento que se le va a dar al paciente. Hay distintos tipos de escoliosis, hay chiquitos que ya nacen con una escoliosis congénita, hay otras escoliosis que son adquiridas de la primera infancia, las escoliosis del adolescente o juveniles, mucho más frecuentes en mujeres que en varones, por una cuestión lógica, por el desarrollo mamario. En las adolescentes que tienen un marcado desarrollo mamario muy abrupto, muy rápido, hay una cuestión postural que puede llegar a modificar la alineación vertebral normal. Y después tenemos otro tipo de escoliosis postraumáticas del paciente de edad avanzada, etc. Yo no me voy a meter en eso, lo van a ver en traumatología. Pero fíjense, esta espinografía o espinograma en el frente a mí me permite llegar a identificar la escoliosis, si la hubiera, y qué grado de escoliosis va a tener el paciente. Les aclaro algo. Hay una gran cantidad de pacientes con las que nosotros con los que vamos a encontrarnos con este tipo de desalineaciones. Vemos otra ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que no esté claro? Vemos otro tipo de desalineación, por favor. Fíjense esta imagen. Ahora nos vamos al perfil. Habíamos hablado también de desalineaciones en el plano de perfil, es decir, las vamos a poder diagnosticar en una proyección de perfil. ¿Cuál? Acá tienen uno de los ejemplos más característicos, la cifosis. Y marcamos ¿a dónde? En la columna dorsal. Recuerden que el sector dorsal o torácico naturalmente, normalmente tiene una actitud, ¿se acuerdan que dijimos de tipo cifótico? Con una ligera convexidad posterior o concavidad anterior, como ustedes quieran. Ahora, en este caso, fíjense cómo esa convexidad está muy acentuada. Acá ya no hablamos de una actitud cifótica, hablamos de una cifosis. También se suele llamar joroba, ojiva, frecuente en el paciente añoso, en el paciente geronte. Inclusive, yo les había comentado, y lo vamos a ver después con las artrosis, hay un tipo de cifosis muy característico del paciente añoso, que es la llamada cifosis senil, donde vamos a encontrar en una radiografía simple, mejor en un par radiográfico, columna dorsal, frente y perfil, seguramente lo que más nos va a llamar la atención es esto que ustedes están viendo acá, la cifosis. Pero se va a acompañar, y fíjense ustedes, acá lo vemos, de una desmineralización generalizada. También se puede hablar de osteoporosis. Fíjense cómo hay pérdida de la matriz ósea. Un proceso que podemos decir pensable para la edad del paciente. Miren cómo los huesos, las vértebras, las vemos mucho más radiolúcidas, las vemos más deformadas. Ojo, por un proceso etario, por la edad del paciente, pero más frecuente y marcado, tendría que decir por la edad de la paciente. Y fíjense, esta es una mujer, miren las sombras mamarias, cómo se llegan a ver acá. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de osteoporosis o de desmineralización, cuando hablemos de artrosis, vamos a ver que está muy relacionada a una desmineralización como producto de una etapa hormonal de esta paciente. Una desmineralización generalizada posmenopáusica. Hay una alteración en los valores de determinados minerales.
Antiguamente ustedes iban a escuchar hablar de descalcificación, pero es un término parcial porque no solamente se pierde calcio y sea quizás el más notorio porque es el mineral más abundante en el hueso. Pero junto con el calcio se pierden otros elementos. Se pierde cloro, se pierde magnesio, se pierde manganesio, se pierde una serie de metales o de minerales que van a acompañar a ese proceso de deprivación hormonal posmenopáusica. Y lo tercero, es frecuente en la cifosis senil encontrar signos de artrosis, osteofitos, picos de loro, disminución en los espacios intervertebrales. Lo mencionamos en la clase que yo les digo de artropatías, vamos a profundizar perfectamente esta cuestión. Fíjense que en relación a esta desmineralización bastante caracterizada que ustedes ven en esta paciente, vamos a volver a tocar cuando veamos las patologías traumáticas y hablemos, por ejemplo, de fractura de cadera. En realidad, mal llamada fractura de cadera, porque la cadera no se fractura, la cadera es la articulación. Lo que se fractura en realidad es el fémur, seguramente el cuello del fémur, pero comúnmente hablamos de fractura de cadera. Y fíjense, si nos ponemos a pensar, es una patología muchísimo más frecuente en la mujer anciana que en el hombre anciano. De 10 ancianos en general que sufren una fractura de cadera, 8 son mujeres, 2 son varones. ¿Por qué razón? Por esa cuestión de deprivación hormonal posmenopáusica, con una disminución en la matriz ósea. Y seguramente habrán escuchado hablar de un estudio que se llama, ¿cómo se llama el estudio que mide la concentración mineral en los huesos? Lo habrán escuchado hablar alguna vez, seguramente. Densitometría. Exactamente, muy bien. Densitometría ósea. ¿Qué quiere decir densitometría ósea? Un estudio que mide la densidad de los huesos. Muy indicado y perfectamente indicado en la mujer menopáusica o premenopáusica, porque hay que ver qué matriz ósea tiene esa mujer. Entonces, se actúa en consecuencia. ¿Cuáles son las zonas donde vamos a encontrar mayor osteopenia en esta mujer? Sabemos lo que es osteopenia, disminución en la concentración de calcio y minerales en el hueso. ¿Cuál es la región más frecuente? Lumbosacra, ambas caderas, con seguridad. ¿Cuál es la fractura más frecuente? La fractura de cadera, la fractura de fémur. De ahí la importancia de mineralizar a esa paciente, remineralizar justamente para evitar ese tipo de fractura. Que ustedes por ahí conocerán algún caso o lo verán o lo vamos a ver después cuando hablemos de fractura de cadera. Fíjense que no es una fractura más. ¿Por qué razón? Por el tipo de paciente que tenemos. Esa paciente, añosa, puede, digamos, reaccionar muy bien y tener un muy buen posoperatorio inmediato, pero la rehabilitación suele ser complicada. Y como se suele decir, para muchas ancianas, esa fractura de cadera suele ser el principio del fin, porque va a entrar a complicarse una cuestión con la otra, físicas o sensoriales, digamos, o psicológicas, que hacen que les sea muy difícil recuperarse, inclusive que no se puedan llegar a recuperar. Entonces, este estudio, esta densitometría ósea, a nosotros nos permite medir cuali y cuantitativamente el estado del hueso. Cualitativamente, la calidad del hueso. Cuantitativamente, la cantidad de elementos y componentes minerales que tiene ese hueso. De avanzada para el tema de la prevención de las fracturas de cadera o de la que fuera, lógicamente. Entonces, esta es una desviación o una desalineación, obviamente, en el plano de perfil, porque la vamos a ver en una radiografía de perfil. ¿Qué otra desalineación vamos a ver en el plano de perfil? Fíjense esta que tengo acá.
¿Qué estamos viendo acá? Fíjense, una columna cervical en proyección de perfil. Nos ubicamos. Primera cervical, el atlas. Segunda cervical, el axis, la grande, la que tiene la apófisis odontoides, el diente. La tercera, cervical, que ya empieza a tener la morfología de todas las restantes. La cuarta, la quinta, la sexta, no llegamos a ver la séptima. Podemos verla o no, eso depende también de la contextura física del paciente. Si es un paciente más de tipo brevilíneo o longilíneo, etc. Y observen qué les llama la atención en esta radiografía de columna cervical de perfil. Fíjense la alineación. ¿Está conservada la alineación? Recuerden que en el perfil teníamos que ver exactitud de tipo lordótico con una ligera concavidad posterior, y fíjense esta cervical de perfil. Yo les diría que está tan recta como en el frente. Esto, ver en el perfil, es patológico. Esto a nosotros nos está hablando de una rectificación, que es otra de las desalineaciones en el plano de perfil, muy frecuente, la rectificación, que puede ser real o puede ser una posición antálgica. El paciente que está contracturado, que está tensionado, que contrae toda la musculatura del cuello y es como si a la columna cervical la tironea y la rectifica. Obviamente, si nosotros prestamos atención a la imagen de este paciente, hay otras cuestiones, otros signos que nos van a llamar la atención. Miren esto, por ejemplo. Miren esto que está por acá. Esto. Miren esto que está por acá. Esos son los osteofitos, los picos del loro. Signos sine qua non para hablar de artrosis. Ya vamos a hablar en artrosis mucho más profundamente, pero mírenlos para ir acostumbrándonos. Estos picos del loro, estos osteofitos, fíjense que van a actuar como si fueran puentes óseos entre vértebra y vértebra. Rectifica la vértebra, compromete el espacio intervertebral, limita la movilidad y la dinámica. Y una cuestión, miren la imagen, acá los vemos como si fueran anteriores, ¿de acuerdo? Pero los osteofitos son circunferenciales, afectan todo el contorno del cuerpo vertebral y son absolutamente anárquicos, caprichosos, de cómo nos pueden aparecer entre un espacio y el otro. Fíjense que acá, entre la segunda y la tercera, el osteofito es mínimo. Entre la tercera y la cuarta, el osteofito ya se hace un poco más evidente. Y miren este osteofito entre la 2, 3, entre la cuarta y la quinta. Miren lo que es este osteofito, este pico del loro. Yo les diría, esto es un pico de tucán por el tamaño que tiene. Obviamente que todo eso va a limitar muchísimo más la dinámica de la columna, lo mismo que acá. Esta es una columna lumbar donde en realidad no está tan rectificada, pero nada más que para que ustedes vean cómo empiezan a aparecer, acá tienen uno, acá tienen otro, también los osteofitos. Es como que de un cuerpo vertebral empieza a salir hacia arriba y del cuerpo vertebral que está hacia arriba empieza a emitir hacia abajo hasta que puedan llegar a unirse y formar estos verdaderos puentes óseos intervertebrales. Signo característico de la artrosis, con compromiso del espacio, compromiso del disco, compromiso del paquete vasculonervioso, y va a llevar a lo que característicamente vamos a ver después como signos o síntomas de la artrosis, que en general se va a resumir en dos datos que nos va a dar el paciente. ¿Qué nos va a decir el paciente? Me duele y no puedo. ¿Cómo se traduce eso médicamente? Dolor e impotencia funcional. Por supuesto que va a doler porque se van a comprometer los paquetes vasculonerviosos. Y por supuesto que van a producir impotencia funcional porque la movilidad vertebral está limitada. Dejan de ser pequeños huesitos que se movilizan y se articulan entre sí para comportarse como un todo. ¿De acuerdo? También entonces recuerden la rectificación
La vamos a tomar como una alteración en la alineación en el plano de perfil. ¿Qué más podemos mencionar? Ya lo vamos a ver a esto más adelante, por eso lo paso. Estábamos hablando de la artrosis. Miren este par radiográfico de la columna. En este caso, fíjense, acá estamos hablando del último tramo de la columna dorsal, y esto evidentemente es columna lumbar. Con una artrosis. ¿Qué va a producir la artrosis? El pinzamiento, disminución de los espacios, miren por acá, miren por acá. Pinzamiento, ¿por qué llamamos pinzamiento? Porque es como si nosotros tomáramos con una pinza y apretamos. Cuando yo cierro las ramas de la pinza, fíjense, o cuando abro y cierro, aprieto, comprimo el espacio. Esclerosis, sí, por supuesto. ¿A dónde ven ustedes esclerosis? Miren los márgenes de la vértebra, del cuerpo vertebral. Fíjense cómo aparecen más radiodensos, más escleróticos. ¿Por qué razón? Porque por el mismo proceso degenerativo de la artrosis, todo término que termina en, o palabra que termina en osis, a mí me está hablando de una degeneración, me va a producir una redistribución del calcio y de los minerales. Hasta no hace mucho se hablaba de pérdida del calcio, descalcificación y de los minerales. En parte se pierden, en parte se redistribuyen. ¿Y a dónde se redistribuyen? Fíjense, se van a ir a depositar sobre las márgenes o los márgenes de los cuerpos vertebrales. Y obviamente el signo característico de la artrosis, acá tienen uno, acá está formándose otro, lo mismo que acá, que son los osteofitos o picos del oro. La artrosis, una patología muy frecuente. Fíjense que acá lo vemos como si los osteofitos fueran anteriores, pero miren acá, fíjense esto que tienen acá, fíjense esto que tienen acá, esas prominencias óseas que corresponden a los osteofitos. Porque los osteofitos, yo les decía hace un momento, son marginales, son circunferenciales, están en todo el recorrido circunferencial de la vértebra, para tenerlos en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense en base a esas alteraciones en la alineación. Olvídense esto que dice por acá porque lo vamos a ver después. Fíjense esta columna lumbar, par radiográfico, lumbar, frente, perfil. Fíjense que el frente, recta, perfecto, me quedo tranquilo, está como debe estar. Fíjense el perfil. En el perfil está tan rectificada como en el frente. En este caso en particular, podrá ser por una patología tumoral, acá me habla de un angioma, ya vamos a ver después tumores, pero fíjense lo que quiero que ustedes observen, cómo se modificó la alineación vertebral. Una marcada rectificación a nivel lumbar en la columna de este paciente. ¿Qué más vamos a mencionar? Esperen un poquito porque se me fue un poco la imagen. Ahí estamos. Miren un poquito esto que les muestro acá. Fíjense esto, esperen un segundo. Miren lo que estamos viendo. Pero vamos a ver la columna, solamente primero. Estamos viendo una columna lumbar localizada en un sector, por supuesto, no sabría decirles exactamente, no sé si esta podrá ser la primera, porque no tengo la duodécima dorsal con su costilla falsa, bueno, a los fines didácticos no nos interesa. Pero yo quiero que ustedes comparen esta vértebra lumbar, vista de frente, con esta vértebra lumbar, vista de frente. ¿Se acuerdan ustedes cuando describíamos esa vértebra lumbar de frente, que habíamos hecho una comparación como si fuera una cara, como si fuera un rostro? Y decíamos que el cuerpo vertebral es como que el contorno del cuerpo vertebral
es como si fuera el contorno de la cara. Y la cara tenía ojos que nos miraban con los dos ojos abiertos, los pedículos vistos de frente. Tenía orejas, que eran las apófisis transversas. Tenía una nariz bastante marcada, que era la apófisis espinosa que se iba hacia atrás, etcétera, etcétera. Y yo les dije algo. La vértebra, cualquier vértebra, de frente siempre nos tiene que mirar con los dos ojos abiertos. Eso quiere decir que sus pedículos están indemnes, están normales. Muy bien, comparen por favor esta vértebra con esta otra. ¿Son iguales? Presten atención a los ojos de la vértebra. Por favor, a los pedículos, porque la vértebra literalmente no tiene ojos, obviamente. Miren los pedículos. Fíjense que en esta vértebra yo tengo un pedículo con características normales. Fíjense, decíamos ese ojo abierto, y acá en el lado izquierdo, ¿qué pasó? ¿Ustedes ven el ojo abierto? ¿Se ve el pedículo? Fíjense cómo está desaparecido. Eso es lo que se suele llamar vértebra tuerta. ¿Qué es tuerta? ¿Que le falta un ojo? ¿A quién llamamos tuerto? A la persona que le falta un ojo. También algunos llaman, no quieren ser por ahí tan agresivos, dicen el ojo guiñado. Es como que ese ojo está guiñando. Lo mismo. Cuando yo no veo un ojo abierto, es decir, no veo el pedículo como lo debo ver, eso a mí me está hablando de un compromiso del pedículo. ¿En qué compromiso del pedículo tendría que pensar? En metástasis. Metástasis de un tumor maligno de cualquier otro órgano que está produciendo, está instalando metástasis en la vértebra. Fíjense que un poco más adelante, cuando veamos centellografía ósea, vamos a decir que la centellografía, ya lo comentamos creo, la centellografía ósea en este caso, es el método de elección para el rastreo de metástasis óseas en todo el esqueleto. A mí me da una muy buena imagen panorámica. Yo le hago una centellografía al paciente y tengo todo el esqueleto estudiado, desde la calota craneal hasta los pies del paciente. No me puede faltar en un paciente neoplásico una centellografía ósea para ver qué compromiso tiene. ¿Por qué me interesa saber si hay o no metástasis óseas? Y porque en base a eso va a ser también la oferta terapéutica que yo le voy a dar al paciente. No es lo mismo tratar un paciente neoplásico que solamente tenga compromiso en el tumor primario, en el tumor original, a que tenga una siembra metastásica en distintos órganos, en pulmón o en hígado, o en hueso o en cerebro, o donde fuera. ¿Cómo llegan y por qué el pedículo? Cuando nosotros estamos frente a un tumor maligno, un cáncer de mama, de testículo, de pulmón, de riñón, del que ustedes quieran, ese tumor maligno, justamente una de las causas por las cuales es maligno, es por la producción de metástasis. ¿Qué es una metástasis? Ustedes lo saben. La reproducción de ese tumor originario en otros órganos por células neoplásicas que se desplazan. ¿Cómo se pueden desplazar? ¿Cuáles son las vías metastásicas? Y bueno, vamos a hablar de 3 vías metastásicas. En primer lugar, la vía hemática, la vía sanguínea. Es la más rápida, la más efectiva, la más frecuente. ¿Por qué razón? Y bueno, piensen algo. Todo tumor maligno, toda neoplasia como característica tiene una marcada vascularización. Una neovascularización patológica, por supuesto. Entonces, al tener tanta presencia de sangre, hay células neoplásicas que se van a meter en ese torrente sanguíneo y empiezan a viajar. Hasta que llegan a un órgano donde se encuentran a gusto, ahí se instalan y reproducen el tumor primitivo. Por ejemplo, una vía hemática. Segunda vía, linfática, mediante la circulación linfática y las estaciones de los ganglios linfáticos.
metástasis tumorales en ganglios linfáticos, ganglios axilares, ganglios inguinales, etcétera, etcétera. Y una tercera vía, que es la llamada vía de vecindad o de contigüidad. ¿Qué quiere decir? Está el tumor en un órgano determinado, el tumor primitivo, y las células neoplásicas invaden el órgano vecino, el órgano contiguo, reproducen la enfermedad, una metástasis. Llegaron ahí y siguen haciendo lo mismo. Vuelven a infiltrar y a invadir el órgano vecino, otra metástasis. No es la vía más común, pero puede llegar a ser, piensen ustedes, imparable. Esa es la vía por contigüidad. ¿Por qué el pedículo? Volviendo a lo nuestro. Porque el pedículo, recuerden, es la parte más vascularizada de la vértebra. Por tanto, deduzcan ustedes, la vía de llegada de ese componente metastásico, ese bolo celular metastásico, va a ser la vía sanguínea. Y se van a asentar en el pedículo y lo destruyen. Así de sencillo. Lo destruyen. En el sentido amplio. ¿Por qué les digo en el sentido amplio? Cuando se van a dar metástasis en hueso, las metástasis pueden ser de dos tipos. Osteolíticas, cuando destruyen el hueso, se comen el hueso, o por lo contrario, osteoblásticas, o también llamadas osteocondensantes, es decir, endurecen el hueso, forman nuevo hueso, pero ojo, no porque tengan nuevo hueso quiere decir que el hueso esté mejor y esté reforzado, porque es un hueso totalmente patológico, tumoral, que va a afectar seriamente al metabolismo óseo. Entonces, vértebra tuerta, eso sí es mal pronóstico. Hay un compromiso serio del pedículo, generalmente, por no decir siempre, producido por metástasis óseas. Eso es lo del tema del ojo guiñado o la vértebra tuerta, si ustedes quieren. Bueno, volvemos esto a su lugar. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? ¿Qué más podemos decir en cuanto a nuestro paseo vertebral? Una situación frecuente, y acá nos dice la osteoporosis, o desmineralización, o pérdida de la matriz ósea, cualitativamente, cuantitativamente, y miren esta columna lumbar, y miren esta otra, dos pacientes distintos. Fíjense, en primer lugar yo les pediría, fíjense la densidad ósea. Esa vértebra nos da realmente una imagen radiodensa, radiopaca, de densidad calcio, de hueso normal. Fíjense cómo está marcadamente radiolúcida. Si ustedes me dicen, este paciente tiene 90 años, o un poco menos, bueno, sí, perfecto, puede ir con la edad, digamos. Ahora, esto debilita al paciente y predispone a situaciones mucho más comprometidas para el paciente. La fractura, por ejemplo. Cuando veamos fracturas, vamos a ver que para que un hueso no se fracture, tiene que tener un equilibrio exacto entre resistencia y elasticidad. Resistencia, dureza, para hacer frente al traumatismo, pero a la vez una determinada elasticidad para amortiguar el traumatismo. Estos son huesos que se van a fracturar por déficit, es decir, es un hueso que le falta matriz ósea, es un hueso que va a ser frágil y nos va a causar una fractura patológica como las vamos a estudiar. Ustedes me dirán, pero ¿no es una redundancia hablar de fractura patológica? Si todas las fracturas son patológicas, sí, por supuesto, pero cuando nosotros decimos fracturas patológicas, estamos en realidad especificando lo siguiente: una fractura que se va a dar en un hueso patológico. ¿Cuál sería el hueso patológico?
El hueso osteoporótico le falta resistencia, le falta, por decirlo de alguna manera, dureza para soportar el traumatismo. Que inclusive, fíjense, puede llegar a producir fracturas que son difíciles de ver. Miren este caso. Miren lo que nos está mostrando esta flechita colorada. Fíjense que esta flechita colorada a mí me está mostrando que esta vértebra lumbar, que aparentemente podrá ser la tercera lumbar, quinta, cuarta, tercera lumbar, fíjense la forma que tiene. ¿A ustedes les parece? ¿A ustedes les parece que esa vértebra lumbar está normal? ¿Tiene forma normal? Además de la densidad, fíjense cómo la densidad está notoriamente comprometida. Es una vértebra radiolúcida, radiotransparente, pero miren la forma, fíjense el tamaño, miren la altura del cuerpo vertebral. Este es uno de los tipos característicos de las fracturas vertebrales. Las vamos a llamar fractura por aplastamiento. Yo acá no estoy viendo el trazo fracturario con el hueso separado en dos partes o más. Estoy viendo un hueso que perdió forma, perdió tamaño, perdió altura. Se rompió y se aplastó. Esto se llama fractura por aplastamiento. Es uno de los tipos de fractura más frecuentes en las vértebras. Y miren la consecuencia, por favor. Evalúen la alineación de esta columna lumbar. Miren la rectificación que tiene. ¿Por qué? Y seguramente es una actitud antálgica, porque esto duele y duele mucho. Entonces el paciente trata de estar quietito, de no movilizarse para que no le duela. Hay fracturas que si no se movilizan no duelen. Caso típico, la fractura de cadera de la anciana, por ejemplo. Si a esa anciana ustedes no la mueven, no la tocan, no la cambian de lugar, no le duele. Ahora, ante la menor movilización, duele horrores. En esta paciente, muy probablemente, piensen ustedes, el factor predisponente de esa fractura pudo haber sido la osteoporosis, asociada seguramente a algún traumatismo, obviamente. Pero un traumatismo que, fíjense, si no hubiéramos tenido este tipo de densidad ósea, esa vértebra no se hubiera roto. Se rompe, se fractura, porque es una vértebra que no tiene resistencia. Ya lo vamos a ver muy bien en la parte de fracturas, en la parte de patologías traumáticas. Fíjense, por favor, ahora quiero que vean esto que les muestro acá. ¿Se acuerdan qué proyección era esta que estamos viendo acá? Fíjense que nos aparece la imagen del perrito. Una columna lumbar con la imagen del perrito, a mí me está diciendo oblicua. Una de las dos oblicuas. Recuerden que cuando hacemos oblicuas, siempre las dos, oblicua derecha y oblicua izquierda. Lo que vamos a evaluar, recuerden, en las oblicuas de lumbar, es el pedículo por separado. Es decir, de un lado y de otro, separadamente. ¿Y a qué parte del perrito prestábamos atención? Recuerden, al cuello. El cuello de este perrito está íntegro. El cuello de este perrito está íntegro. El cuello de este perro, fíjense, le cortaron la cabeza. Está decapitado. Este perro está degollado. Se produjo una lisis. Cuando yo digo una lisis, lo más probable, estoy diciendo una fractura. Lisis quiere decir destrucción. Y fíjense en este caso. Dice fracturas múltiples. No importa si las vemos o no, ya las vamos a ver después. Pero miren, comparen, observen primero esta vértebra, que yo puedo decir que es L1. ¿Por qué razón? Porque esta y estas son las dos, el último par de costillas falsas que llegan hasta esta vértebra, por lo tanto esta será la duodécima dorsal. Esta es la primera lumbar. Pero fíjense la forma. Esta vértebra, primera lumbar, este cuerpo vertebral, sigue siendo cuadrangular como el resto de los cuerpos que vemos. Fíjense otra vez el aplastamiento. Fíjense que la altura de este borde posterior es diferente a la altura de este borde anterior. Se
aplastó y se fracturó. Y hubo una listesis traumática. Es decir, fíjense a dónde está el borde posterior de esta vértebra y miren a dónde vino el borde posterior de la otra. Una lisis o una fractura con listesis, con desplazamiento. Este tipo de fracturas, ahora, comparen con la que habíamos visto hace un momento, ustedes me dirán, pero esta vértebra no está osteoporótica, no está radiolúcida, no tiene una pérdida de la matriz ósea como en el caso anterior, que seguramente correspondía a un paciente anciano. Totalmente de acuerdo. Yo les diría que es un paciente joven, fíjense la densidad, el trofismo óseo conservado. Esta fractura, en este caso de la primera lumbar, del cuerpo de la primera lumbar, suele ser la típica fractura del paciente que va en un auto, tiene un choque y va con el cinturón de seguridad colocado. ¿Por qué razón? Cuando el acompañante o el conductor o el que vaya atrás, quien fuera, se coloca el cinturón de seguridad, fíjense que el cinturón de seguridad se coloca en bandolera. ¿Qué quiere decir en bandolera? Del hombro de un lado cruza y va hacia la región de la cadera contraria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si esa persona tiene un brusco impacto, un choque frontal sobre todo, fíjense que ese cinturón de seguridad pega un brusco envión, un tirón brusco. Obviamente, evita una serie de cuestiones que pueden ser muchísimo más complejas, el salir despedido del auto, etcétera, etcétera. Pero ese tirón, ese proceso de desaceleración, suele ser tan brusco que fractura la primera lumbar. ¿Y por qué la primera lumbar? Ojo, puede ser la duodécima lumbar, puede ser la primera lumbar, puede ser la segunda lumbar. Porque a nivel de la primera lumbar, o un poco más arriba, o un poco más abajo, es donde el cinturón cruza la línea media. ¿Se entiende? Entonces, donde se pega el tirón más brusco. Y tenemos nuevamente una vértebra, un cuerpo vertebral, con una fractura por aplastamiento. Y el mismo mecanismo traumático, violento, agudo, es como que descompagina la columna, le hace perder la alineación normal, digamos. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Paramos 5 minutitos si no hay preguntas y continuamos, ¿de acuerdo? Enseguidita volvemos. Vamos a hacer un descanso corto porque yo hoy tengo un compromiso y tendría que dejar un rato antes la clase. ¿De acuerdo? Entonces hacemos un descanso cortito y ya seguimos.
Bueno, vamos a continuar, si les parece. Vamos a detenernos un ratito en esa zona crítica, digamos, por las patologías, ya sean degenerativas, traumáticas y demás, que es la zona lumbosacra. Fíjense que para radiografiar esta zona, cuando digo lumbosacra estoy hablando entre L5 y S1, y por supuesto el espacio que queda involucrado en el medio, que era el quinto espacio o también llamado espacio lumbosacro, etc. Fíjense que con este tema, para radiografiar de frente, voy a tener inconvenientes por la curvatura propia a nivel lumbosacro, la actitud que tiene a ese nivel. Por lo tanto, existe una posición que me gustaría que la conozcan, que se va a llamar proyección de Ferguson, que es para ver de frente. Vamos a corregir, perdón. Un segundito. Que se me fue sin querer, metí el dedo donde no debía. Que es para ver de frente el espacio lumbosacro, no el disco. Radiológicamente al disco no lo vemos. Vamos a ver el espacio. Fíjense que esa proyección de Ferguson se va, también algunos lo llaman posición en patas de rana o posición en batracio, porque al paciente lo vamos a acostar boca arriba como para un frente de columna lumbar o lumbosacra, pero le vamos a hacer flexionar los miembros inferiores, separamos los miembros inferiores como si estuviera por dar un salto de rana, digamos, y vamos a oblicuar el rayo de manera tal de que pueda entrar justamente a nivel del espacio lumbosacro. Si no se acuerdan, la técnica no interesa porque solo va a ser el técnico, el productor de la imagen. Pero sí tenemos que saber que esta proyección de Ferguson se utiliza únicamente para poder ver en proyección de frente el espacio lumbosacro, o el quinto espacio, es decir, entre L5 y S1. No me sirve para otra cosa, porque fíjense cómo el resto de las estructuras, el sacro, las crestas ilíacas, las demás vértebras me aparecen como distorsionadas por la posición del paciente. ¿A dónde apuntamos? A ver esto que está acá, esto que yo les estoy marcando acá con el cursor. Este es el espacio lumbosacro. En condiciones normales, piensen ustedes, tiene que existir este espacio lumbosacro, así como lo estamos viendo acá. Ese es un espacio lumbosacro o un quinto espacio normal, conservado o como ustedes quieran llamarlo. Ahora, fíjense esta otra imagen. Otro paciente, por supuesto, en una proyección de Ferguson también para ver de frente el espacio lumbosacro y miren el quinto espacio. El espacio entre L5 y S1. Fíjense la altura, no tiene nada que ver con la altura de este espacio normal. Acá hay un pinzamiento del espacio, del quinto espacio. Razones o etiología degenerativa, etiología traumática, lo que fuera. El quinto espacio está comprometido. Lo más probable es que también se haya involucrado en esta situación el disco intervertebral. Es decir, este paciente sí o sí tiene que ir a una resonancia nuclear magnética para ver qué está pasando con el disco, qué está pasando con las raíces nerviosas y actuar en consecuencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense esta imagen ahora. Nada más que para evaluar, acá dice fracturas complejas, y ya vamos a ver después por qué llamamos complejas o simples a las fracturas. Son dos pacientes distintos. Este es uno, este es otro. Acá estamos viendo columna dorsal, esto ya sería lumbar, fíjense, esta sería la undécima dorsal, costillas, duodécima dorsal, último par de costillas falsas o flotantes, primera lumbar porque aparece la apófisis transversa del lado derecho, pero ya no tiene costillas. Fíjense en la proyección de frente, ¿qué les llama la atención? Esta columna tiene su alineación, su eje de alineación conservado, normal. No. Fíjense cómo hay una laterolistesis, un desplazamiento laterolateral. Otro paciente, vamos más abajo,
Columna lumbar, fíjense, esta sería la primera lumbar, porque acá tenemos el último par de costillas, la duodécima dorsal, primera vértebra lumbar, segunda, tercera, cuarta, quinta lumbar. Y miren, entre L4 y L5, ¿qué pasó? Hay una listesis total. Fíjense cómo hay una pérdida total de continuidad entre la superficie articular de este cuerpo con la de este otro. Por supuesto, esto es traumático. Esto es patología traumática, sin duda. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta lumbar. A este paciente le hacemos una tomografía computada. ¿Para qué? Para después de la tomografía computada poder hacer esto que ustedes ven acá. Es decir, una reconstrucción en 3D, utilizando tomografía computada de tipo helicoidal. ¿Cuál es la helicoidal? La de corte múltiple, la que nos va a dar un corte al lado del otro, cada milímetro. Cuanto mucho, cada 2 milímetros un corte. Entonces, todo eso que se deconstruye en los cortes tomográficos, por un dispositivo del equipo del tomógrafo, lo que se deconstruyó o se desarmó, se reconstruye, se vuelve a armar. Pero me lo presentan como esto que está acá, viéndolo de frente, y es una reconstrucción en 3D, en 3 dimensiones, tridimensional. ¿Qué quiere decir tridimensional? Que esta imagen tiene un alto, tiene un ancho y tiene o me da la sensación de volumen, de profundidad. Esa sería la tercera dimensión. Fíjense cómo todos los elementos yo no los veo en un mismo plano. Tengo perfectamente la imagen o la idea de que algunos están más adelante y otros están más atrás. Además de la reconstrucción en tridimensión, hacemos un proceso de sustracción. Esto lo habíamos visto, si ustedes recuerdan, cuando vimos tomografía computada de tórax. ¿Qué quiere decir sustracción? Saco, técnicamente por supuesto, lo que no quiero ver, lo que me molesta, lo que no me interesa ver, lo que me interfiere en la imagen. Y fíjense que acá hice una obstrucción de todas las partes blandas orgánicas y me quedé solamente con las estructuras óseas, ¿o no? Y miren, una marcada, esta es la misma que esta otra, una marcada laterolistesis de L4 sobre L5. Laterolistesis hacia la derecha de L4 sobre L5, con una pérdida total de la continuidad entre ambas superficies articulares. Piensen ustedes, acá no solamente se va a afectar el disco intervertebral. Yo les pregunto, ¿la médula espinal estará intacta? Está bien, a esta altura, L4, L5, ya hablamos de filum terminale, de cola de caballo, que a los fines prácticos, fisiológicos, dinámicos, es lo mismo. Fíjense que no puede no estar comprometida. Yo no sé si este paciente no está con algún tipo de alteración o de disfunción neurológica, locomotora, raquídea, etcétera, etcétera. Obviamente, una resonancia magnética a ese nivel nos vendría bárbaro, de 10. Pero fíjense que además de poder evaluar muy bien esa desalineación, a mí me permite descubrir una serie de fracturas que en la radiografía yo les diría que no las veía, no las descubría. Fíjense la fractura de esta transversa. Fíjense la fractura y el desplazamiento de esta otra transversa. Fíjense la fractura y el desplazamiento de esta otra transversa. Acá hay otra fractura o de esta, desplazada también. Estas fracturas de transversas en radiología común suelen ser muy difíciles de ver. La transversa es un espacio óseo muy pequeño, por ahí no se ve en la radiografía, pero en las reconstrucciones fíjense qué bien se ve. Y ustedes me dirán, ¿y qué importancia tiene poder diagnosticar una fractura de transversa? En este caso no es una, son varias. Este es un paciente politraumatizado vertebral. El paciente
Al producir estas numerosas fracturas de transversas, va a producir desinserciones musculares. Recuerden toda la musculatura intertransversa que nosotros tenemos entre apófisis transversa y otra, para dar sustento, para dar conformación estática, dinámica a la columna. Estas fracturas pueden producir hemorragias y esas hemorragias nos pueden dar hematomas perivertebrales. Y si eso se infecta, nos pueden dar abscesos perivertebrales. Fíjense cómo se va complicando la cuestión cuando no hacemos un diagnóstico precoz y certero, real. Entonces, útiles para verificar, de reconstrucción hablo, para verificar todas estas fracturas de transversa con desplazamiento. ¿Por qué van a haber hemorragias? Porque al romperse las fracturas, se van seguramente a desinsertar músculos. Esa desinserción a mí me significa una lesión de partes blandas, con lesiones vasculares, por supuesto. Entonces, las reconstrucciones en 3D en los pacientes traumatizados o politraumatizados, ustedes se darán cuenta, me aportan muchísimo. Esa es la utilidad, para eso se realizan estas reconstrucciones en 3D. Y además aprovechamos el beneficio de la sustracción. Nos quedamos solamente con lo óseo porque es lo que me interesa ver. Yo quiero ver en detalle qué pasa con el disco, con la médula, y bueno, para eso tengo la resonancia, que va a ser nuestro tema de la semana próxima. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, si no hay preguntas, como les dije, hoy tengo necesidad de cortar acá la clase porque tengo un compromiso que no puedo dejar de cumplir, digamos, y por eso necesito cortar una media hora antes. Mañana no hay actividad, mañana es el Día del Estudiante. Les deseo lo mejor, que pasen de la mejor manera el día. Diviértanse, pásenla lindo, pero cuídense, por favor. No tiremos por la borda todo lo que pasamos hasta ahora. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo. Un abrazo a cada uno de ustedes, y que tengan un muy feliz día mañana. Nos vemos el lunes próximo. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.